Hola, antes de comenzar en la programación orientada a objetos, necesitamos ver tipos de datos primitivos. Los tipos de datos primitivos en Java son 8. Aquí se pueden mostrar byte, short, int, long, float, doble, aquí se está abriendo el NetBeans, doble, boolean y char. ¿Por qué se les llama tipo de datos primitivos? Y ustedes quizás se pregunten por qué no se encuentra aquí el tipo de dato string. Si el tipo de dato string, también se representa para nosotros almacenar variables del tipo string. Tenemos que saber antes que nada que en Java, todos objetos en Java, excepto los tipos de datos primitivos, que son 8. String no es considerado un tipo de dato primitivo porque las cadenas de caracteres, ya ven ustedes que el string son cadenas de caracteres. Aquí tengo un programa que ya había hecho, disculpen, voy a borrar esto. A veces se pone un poquito lento esto, no sé por qué aparece esto, pero bueno, voy a esperar a que se quite mientras voy a seguir explicando. Bueno, ya se va a quitar. String son cadenas de caracteres. Le voy a llamar cadena a mi variable y ahí voy a almacenar una cadena de caracteres. ¿Se dan cuenta? Esto es una cadena de caracteres. O ¿saben qué? Voy a poner mejor, esto es una cadena. Esta cadena, lo que está entre comillas, se va a almacenar en mi variable cadena. Y el momento en que yo quiera imprimir esa cadena, pongo la variable que contiene esa cadena. La variable le puedo llamar como yo quiera, yo le puse cadena. Y ya luego al momento de imprimir en pantalla eso con el system.out.println me va a aparecer lo que contiene la variable que se llama cadena. Me aparece, esto es una cadena. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los tipos de datos primitivos? Pues que el tipo string no es un tipo de dato primitivo como los 8 que ya les mostré. String es una clase, lo cual significa que las cadenas como esta que está aquí entre las comillas son tratadas como objetos, porque string no es un tipo de datos simples como los primitivos, sino que string es una clase. Ahorita no voy a explicar todavía eso muy detalladamente, pero voy a hacer un video especial para explicar eso, porque ahorita quizá ustedes no tengan muy en claro qué es un objeto, qué es una clase. Un objeto, pues les voy a explicar brevemente, contiene información de una variable. Y también podemos usar con los objetos, como he explicado en otros videos, con esos objetos que creamos, podemos utilizar métodos. Por ejemplo, el método que se llama netInt, para nosotros capturar valores que son convertidos en enteros y se almacenan en una variable. Bueno, ahorita me voy a enfocar más que nada en los primitivos. Ahorita quédense con que string no es un tipo de dato primitivo. Los tipos de datos primitivos son los tipos de datos sencillos, que son el byte, short, int, long. El byte tiene 8 bits y su valor mínimo es menos 128 y el máximo 127. En C hay tipos de datos con signo y sin signo. Con signo es menos 128 y el 127 si es un byte. Y sin signo es del 0 a los 155. Pero en Java no se utiliza el unsigned, que es sin signo. No sé si lo pronuncié bien, disculpen. Aquí no se utiliza eso. Por lo tanto, aquí el byte, su valor mínimo es menos 128 y el máximo es 127. Por lo tanto, si nosotros queremos, por ejemplo, queremos utilizar, capturar valores chicos, no sé, que estén en ese rango, en vez de nosotros utilizar una variable int que tiene un rango más grande, utilizamos uno de tipo bytes. ¿Sí? Y vamos a hacer un programa aquí. Vamos a declarar una variable byte número. Byte número. Pero como voy a capturar un valor, voy a utilizar la clase scanner. Entonces aquí importo el paquete para utilizar la
clase scanner que provee métodos que me van a ayudar a capturar ese valor. Y voy a crear un objeto de la clase scanner, le voy a llamar objeto. Con new scanner estoy diciendo que estoy creando mi objeto y lo asocio mediante system.in a mi teclado. Quiere decir que este objeto lo voy a utilizar para asociarlo con el teclado y capturar el valor. Y luego voy a capturar un valor. Se me va a pedir capturar un valor. Captura un número entre menos 128 y 127. Y ya voy a declarar voy a utilizar la variable número y ahí voy a almacenar el número. Entonces número es igual, se va a almacenar el número, voy a utilizar el objeto que ya creé y voy a mandar a llamar al método netsInt. netsInt es un método de la clase scanner. Número es igual a objeto.netsInt. Es netsByte, perdón, es netsByte porque es la variable tipo byte. Entonces pues ya lo voy a mostrar ese número y voy a quitar esto. El número es, voy a poner el número es, yo recomiendo que, y concateno la variable número. Recomiendo que se tengan bases de sistemas digitales, al menos lo básico, para entender por qué determinadas variables almacenan un valor. Entonces voy a correr el programa. Bueno, aquí no sé por qué pasa esto, pero lo voy a correr, ya lo voy a verificar. Captura un número entre menos 128 y 127. Voy a calcular el 50. Observen, pude almacenar un valor en la variable bytes. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a utilizar valores en ese rango, pues podemos usar una variable byte. Se trata de ahorrar memoria. Si vamos a utilizar un valor numérico que esté entre menos 32.768 y 32.767, los de tipo char son enteros, es para enteros y tienen 2 bytes, es decir, tienen 16 bits y tienen ese rango. Y recuerden que es para ahorrar memoria en grandes arreglos. Entonces también, por ejemplo, si yo quiero aquí cambiar, en vez de ponerle, pues ya le pongo char, y pues ya hemos utilizado el tipo int, que es para valores que están entre menos 2.147.483.648 y el máximo que es este, pero es en positivo. Por lo tanto, si nosotros queremos representar la población mundial mediante una variable tipo int, pues no va a ser suficiente, porque la población mundial son aproximadamente 7.000 millones de habitantes y el tipo int es menos 2.147 millones a 2.147 millones. Podemos utilizar el tipo long, que tiene una precisión, long, que significa largo. Y ya otro tipo de dato primitivo es float, que ya lo hemos visto, pero no lo he utilizado. Float es para valores decimales. Y doble es para doble precisión, es decir, va a tener más decimales que el float. Y boolean solo tiene 2 valores, true o false, que voy a ir haciendo videos sobre eso. Y char para un solo carácter. Por ejemplo, si yo aquí quiero char palabra, no vamos a poder representar una palabra mediante char. Entonces yo voy a poner me llamo Flor. Observen qué va a pasar cuando quiera imprimir esa cadena. Voy a poner aquí palabra. Nada más se me va a imprimir un carácter. De hecho me está marcando error por lo mismo. Y ya si yo le pongo, en primera tiene que ser con comilla simple. Comilla simple, comilla simple. Bueno. Puede ser clase... ya. A ver. La verdad no he usado mucho el char aquí en el Java, pero sé que es para un solo carácter. Bueno, me marca error por lo mismo. Es para un solo carácter, pero también con el char podemos, para números que estén en un rango, la variable de tipo char tiene, ¿cuántos bytes tiene? A ver,
No lo puse aquí, ¿verdad? Bueno, el char, perdón, tiene 2 bytes, 16 bits. Entonces, esos son los tipos de datos primitivos y vamos a ver más características. Aquí tenemos que saber sobre los valores predeterminados. Normalmente nosotros asignamos un valor cuando declaramos una variable. Y si no lo hacemos, el compilador nos va a fijar un valor predeterminado razonable para esas variables que no las inicializamos. Entonces este valor pues puede ser 0 o null dependiendo del tipo de dato. Y como dice aquí, fiarse de estos valores predeterminados se va a considerar una mala costumbre en la programación. Aquí podemos ver los valores predeterminados para los tipos de datos correspondientes. El valor predeterminado para el byte, por ejemplo, cuando nosotros declaramos una variable, voy a declarar una variable entera, le voy a llamar var. No le estoy dando ningún valor inicial, pero aquí me está diciendo en esta imagen que Java, el compilador le da un valor inicial de 0, pero no es una buena costumbre dejar que, por lo tanto, hay quienes le dan un valor inicial. Y por ejemplo, para las de tipo float es 0.0f, el valor predeterminado. Y para las booleanas, que son true o false, es decir, verdadero o falso, le da un valor inicial de false, es decir, falso, y las de tipo string, un null. O sea, para los string, recuerden que son cadenas de texto, de caracteres. Por lo tanto, aquí vamos a ver un resumen más que nada de los tipos de datos primitivos, lo que ya los expliqué. Tamaño en bits. Recuerden que un byte tiene 8 bits, por lo tanto, aquí son 2 bytes, aquí pues es un byte, aquí son 2 bytes, aquí son 4 bytes, aquí son 8 bytes, aquí son 4 bytes, aquí son 8 bytes. Y aquí están los rangos de valores. Y aquí tenemos que saber que los tipos enteros byte, short, int y long lo podemos expresar con los sistemas numéricos decimal, octal o hexadecimal. También es importante tener una base de esos sistemas de numeración: binario, decimal, octal, hexadecimal. Aquí, por ejemplo, si queremos representar, este es el nombre de la variable decval. Así se llama la variable de tipo entera, y estamos diciendo que tiene un valor 26 y el número 26 es un valor en decimal. Pero si nosotros queremos utilizar valores en octal, tiene anterior de ese valor el 0, que significa que es una variable de tipo octal. Y este es el nombre de la variable. Y si queremos una variable hexadecimal, pues ponemos 0x y el valor. Ahí tengo unos videos en mi canal, se llama Curso Electrónica Digital, y explico cada uno de estos sistemas de numeración, decimal, octal, todo eso. Y aquí dice que los tipos de coma flotante, que son float y doble, los podemos expresar con la E mayúscula o minúscula. Para la notación científica, F o F literal float de 32 bits y D mayúscula o D minúscula. Por lo tanto, aquí dice doble y la variable se llama D1, estamos diciendo que es 123.4. Y aquí la otra variable se llama D2 de tipo doble y ya está en notación científica. La notación científica, al ponerle nosotros E2, significa que tiene 2 ceros a partir del punto, ¿sí? Entonces, más que nada está diciendo que el valor que tenemos ahí es 123.4 E2. Notación científica. Este 2 me indica que en vez de ser 1.23 tiene 2 ceros más, por lo tanto es 123.4. Estamos recorriendo el punto 2 valores más. Eso es lo que significa la notación científica. Y aquí para float, la variable se llama F1, estamos también poniéndola en notación científica. Y esta es una breve introducción a los tipos de datos primitivos. Y ya en el siguiente video voy a explicar sobre un tipo de dato que no es primitivo, que es la clase string.